Acompáñeme porque ya está con nosotros el único señor Alejandro Apo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, te agradezco mucho este comienzo de programa porque me hiciste reencontrar primero con una obra clásica. Un clásico, Molière. Yo soy un hombre de la relectura, más que de la lectura. He leído bastante. Sos un gran lector, no seas humilde, Alejo. Pero vos sabés que cada uno que va avanzando en la lectura y va descubriendo autores. Por ejemplo, ahora descubrí un autor argentino que la gente, los que se llevan por el camino literario, lo tienen como un maestro, que es Ricardo Piglia. Sí, qué grande Ricardo Piglia. Y estoy ahí disfrutando de sus cuentos. Vos sabés que yo leo muchos cuentos. Vos lees muchísimo. Bueno, Piglia es discípulo uno podría considerarlo discípulo de Borges, quizás. Así es, como Abelardo Castillo, como... Pero me hiciste ver claramente, me recordaste lo que yo ya sabía, que las obras clásicas de siempre atraviesan todos los tiempos. Porque ese hombre, esa negación, eso que vos marcaste y que después lo trajiste a la realidad, es como Shakespeare, digamos, superan, o una obra como El avaro del mismo Molière, o El enfermo imaginario, que atraviesan todos los tiempos y cambian la vida y cambian los códigos y resulta que ese mensaje siempre queda con la sátira de Molière, que fue un gran satírico, digamos, y con tu aporte permanente con esa idea literaria que a mí también me atrapa, porque vos sabés que tengo... Vos sos un gran lector, sos compilador, sos escritor también, a pesar de que no soy. En algún momento conoceremos tus cuentos. Me comentabas afuera del aire que estás trabajando mucho, que tenés que elegir algunos cuentos durante la semana, o para que se... Claro, porque va un cuento mío grabado en la 750 todos los días. Y ahí está mi hija que me presiona para que no repitamos cuentos, porque yo tengo muchos grabados de fútbol, Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, Benedetti, pero después está todo la apertura que significa leer, y eso se lo debo, y ella seguramente, dedicatoria que hago como es a mi mamá que me está mirando, porque mami, que es cuentacuentos, con papá nos hizo, mami sigue en la vida, papá ya no está en la vida, nos hacían leer un cuento durante la noche, que preparáramos después de la cena. ¿Ustedes leían? Los chicos. Los chicos. Nosotros, mis hermanos. Y los leíamos, lo elegíamos, y entonces yo de muy pibe conocí a Borges, a Cortázar, a Bradbury, a Sacchi, y los leíamos y la gente, primero leía en voz alta, que es lo que hago ahora. Leer en voz alta para mí es natural. Para mí es natural. Para mí es una cosa natural. Y en radio más, porque yo soy un animal de radio, digamos. Esa tranquilidad que vos tenés cuando abrís el programa, a mí me tensa esa lucecita roja. En cambio, la radio es como si ahora hay un micrófono, para mí no está. Estamos hablando. Y una cosa que la gente siempre me dice, que yo soy locutor, debe ser porque gusta de mi tono, pero no soy locutor. Tenés una música cuando hablas, que obviamente es una marca, pero además que te invita a la reflexión, que te invita... Déjame que te diga, que te complete lo de mami y lo de papi. Era tan impresionante para mí de pibe no leer el cuento que descubría de Cortázar o de Borges, sino que mis opiniones sobre el cuento eran tenidas en cuenta por los mayores. Mirá lo que dijo aquel. Está bien eso. Porque cuando Borges habla de... Y eso me formó mucho, y por eso disfruté tanto con este comienzo de tu programa, porque era volver a esos clásicos que atraviesan los tiempos, y que Otelo está, y Macbeth está, y las intrigas de poder están. Bueno, uno puede ver Otelo, puede ver Macbeth, puede ver a cualquiera en la calle hoy, porque la calle te ofrece un escenario que a veces parece una tragedia, a veces parece una comedia, a veces parece un absurdo. Te doy un dato. Pasolini, cuando hizo Edipo Rey, el final es él caminando con un hombre que lo guía, con los destrozados los ojos, por las calles de la actualidad. Claro. O sea, primero
lo pone en aquellos tiempos y en aquellos lugares. Pero después dice, el complejo de Edipo sigue en una obra que es extraordinaria del cine y que pertenece a Pasolini. Es decir, que siempre estamos. Y después me hiciste ver también una cosa que uno a veces también niega, como el enfermo imaginario, que es, como es una cosa tan explícita, es como que uno tiende a no decir nada, no denunciar nada. Porque la verdad es que acá hay un presidente de la nación que dice que va a seguir igual. Sí. Ante ese panorama que vos describiste y que describen todos, ahora me llama mucho la atención el espectáculo de ver a tantos periodistas cambiando de vereda y diciendo nosotros nunca apoyamos, cuando yo los veía a todos. Vos veías que había un sector del periodismo que apoyaba. Totalmente. Y que eso instaló mucho en la gente, en mucha gente, la idea de aprobar a este gobierno. Ahora se dan cuenta que aprobar a este gobierno es inconveniente, entonces empiezan... La verdad que hoy estaba recordando una cosa que me había olvidado. ¿Vos te acordás que este gobierno nos pidió plata para ayudar a Metrogas? Sí, me acuerdo. Ah. Es una cosa notable, bueno, ¿no? Pero ¿viste cómo uno se olvida y niega? Sí, las condiciones de las empresas son mejores que la de las familias en la Argentina. Claro. Y entonces yo veía y digo, como este hombre nos pidió una plata y después dijo, no, el Estado lo va a pagar, porque se dio cuenta que iba a tener toda una represalia de todos los sectores. Y resulta que el Estado somos nosotros también. Entonces nosotros le pagamos al pobre Metrogas, que está muy sólido y muy bien, no como tanta y tanta gente que nos hace sufrir, que te hace a vos bajar la mirada y decir la tristeza que genera que hay gente que está fuera del circuito. Nosotros tenemos dificultades, porque este hombre o esta gente que gobierna, lo único que ha planteado son dificultades a todos los sectores, o a la mayoría, excepto algunos. Alejandro, vos decís que el planteo del gobierno fue un planteo para pocos, fue una sociedad para pocos. Claro. ¿Y qué pasó con el resto? Y el resto dijo, y este hombre a lo mejor nos cambia algunas cosas, porque a lo mejor no estaba conforme con algunas cosas del gobierno anterior. Ahora me gustaría preguntar. El gobierno anterior parece un gobierno sin defectos, al lado de un gobierno que solamente nos pone dificultades. Fue tomando otra estatura también el gobierno anterior, digamos, en función de los errores. En el vistazo comparativo. Sí. ¿Fueron errores o fueron políticas que buscaron un interés? ¿Estas? Sí. De ninguna manera errores. Vos decís que no hubo errores. Creo personas capaces. Sí. Alguna cosa operativa que le salió mal, bueno. Pero en general era hacer una enorme transferencia de recursos de un sector para un pequeño sector. Y ahí está la gente, ahí estamos todos esperando el alivio que se va a significar el equilibrio, la manera de consensuar, la manera de escuchar, la manera de atender a la gente primero y no priorizar la deuda que no se sabe, ya no le dan la plata porque ya no le cree nadie. Y yo estoy esperando ese alivio, como mucha gente. Sí, ¿te preocupa que un sector importante de la sociedad por ahora no encuentre respuesta? ¿Pensás que va a haber respuesta para ellos en algunos meses? Sí, creo que va a haber que entender algunas cosas, pero es difícil entender ante tanta necesidad. Yo avalo también esas angustias que se expresan en el pedido que va a ser inmediato, pero confío mucho en la gente que viene a gobernar el país, confío en su equilibrio y confío en su sensibilidad, que es lo que aquí falta. Alejandro, yo no sé, yo hablaba recién en el comentario del inicio de algunas cuestiones que la verdad que llaman la atención, mínimamente, digo, hay que comentarlas, yo no soy partidario de volverlas a difundir, pero por ejemplo hay un candidato en La Rioja, de apellido Yapur, lo escuché, que se ha manifestado de una forma que, digo, sos un dirigente social, digo, los pobres me importan un choto, no sé, la verdad que se mandó... Digo, ¿qué opinión tenés de esto? ¿Por qué surge esto? ¿Qué pasa? Representa una idea que estuvo gobernando el país durante este tiempo, que era desconocer
o darles mucho para solamente... Lo que acusaban al otro gobierno de clientelismo, ellos hicieron todo eso, se nota que estaban incómodos en eso de ayuda social y todo eso, que no les sale porque no es su esencia. Pero digo, no les sale, pero hay una necesidad, hay una responsabilidad, un gobierno llega, pero después se va. La responsabilidad de un presidente que dice, metan el dólar donde sea, para así aprenden a votar esta gente. Esa es la... Y no es muy lejano a lo que dijo el hombre de La Rioja. Es lo despectivo, lo de decir, no me apoyás a mí. Porque acá hay un tema muy de fondo también, que vos lo has detectado, ya te he escuchado y he escuchado a tus invitados de calidad, que es que no acepta el gobierno otra mirada. Por eso se enojó con la gente. Porque ellos que hablan de democracia, de república, están enojados porque yo digo que esta gente se va a ir, me va a dar un gran alivio a mí, a muchísima gente, y yo voy a hacer un asado. Festejando eso. Me salieron diciendo que se me queme el asado, todo, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer pensando que yo pienso exactamente lo contrario de lo que plantea este gobierno. Y no aceptan eso. ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? Porque ahora aceptan más porque el resultado de las PASO fue contundente. Sí, pero hace unos meses era más complicado. Era bravo. ¿No? ¿Cómo me decís eso? Sí. ¿Qué me decís de...? Yo le preguntaría a ciertos sectores de la izquierda qué les parece el gobierno anterior comparado con este gobierno en lo social. Le preguntaría a algunos dirigentes de la izquierda, a los que respeto. ¿Por qué? Porque son críticos. Porque ellos fueron encarnizadamente críticos del gobierno anterior. Lo siguen siendo del gobierno anterior y de la idea de Cristina y de Alberto. Y resulta que en ese voto en blanco que propusieron, estaba la diferencia esa que sacó Macri. Yo les quería preguntar nada más, les preguntaría a ellos, a los dirigentes de izquierda, que no son mis enemigos, pero les preguntaría, ¿qué tal los dos gobiernos en cuanto a lo social, a lo político, a lo económico? ¿Qué tal les fue con este y con el otro? ¿Serán lo mismo? Ya que alguien piense que es lo mismo lo que pasó y lo que pasó ahora y lo que pasó antes en el gobierno anterior, y la verdad que no comparto nada. Yo creo que... Y bueno, tiene que ver con las alternativas de poder real, ¿no? Porque desde el punto de vista ideológico el espectro es muy amplio. Ahora, cuando vos vas a la discusión en la mesa, hay dos alternativas y optás por una, optás por otra, porque esa es la discusión real, ¿no? Se da así el juego de la democracia, es ese. Votaron en blanco. La izquierda votó en blanco. Nada. Pero lo digo como construcción para discutir. No, porque eso es los debates. ¿Y qué te preocupa hacia adelante? ¿En qué pensás cuando te acostás a la noche? Digo, más allá de los problemas que tendrás, como tenemos todos los días, por ahí te gusta más, digo... Me preocupa mucho, todo. Me preocupa la deuda, me preocupa el estado de la gente, la indigencia, la pobreza. Es una cosa... dura, pero es un gobierno duro, es un gobierno... ¿Y en tu contacto con la gente, vos viajas mucho? ¿Viajas por toda la... Al interior hago un espectáculo con Marcelo Sanjurjo, que es Y el fútbol contó un cuento, y contamos historia y la gente se acerca a contar sus... ¿Cómo se llama el espectáculo? Sus líos. Y el fútbol contó un cuento. Y el fútbol contó un cuento. ¿Sabes por qué? Porque una vez mamá me acercó una cosa que te voy a compartir con vos. Cuando yo leía los cuentos, o ella me veía en alguna... presentación, me dice, hay una cosa para introducir el cuento que te va a servir mucho. Me dijo, lo escuché a Anthony de Melo, se lo leí a Anthony de Melo, y es una fábula pequeña que introduce ese clima de cuentos para vos que arrancás siempre con algo literario, y dice así, dice, a las puertas del cielo llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera, la juventud, dijo la segunda, la comprensión, dijo la tercera, la inteligencia, dijo la siguiente, la sabiduría, dijo la última. Y entonces el maestro de la eternidad les dijo, identifíquense por favor. Entonces la religión se arrodilló y oró, la juventud se rió y cantó.
La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Y en ese comienzo que mamá me dio, muy lindo, extraordinario, muy extraordinario. Para poner en clima de cuentos, muchas veces lo hago como un prólogo y que, como sé de tu gusto por la literatura y tu gusto por lo que hago, es una forma de Qué lindo. Introducir y hablar más cálidamente de la dureza que estábamos describiendo recién. Un poco eso, que también se ha perdido mucho, eso de los no hay tiempos para escuchar. No hay tiempo, hay un bombardeo permanente, digo, de imágenes, de información, digamos, eso termina anulando, me parece a mí, un sentido crítico. Yo la peleo igual, ¿eh? La trasnoche, estirar una trasnoche con amigos, eso es con mis hijos, en fin. ¿Y qué cuentos te parece que pueden reflejar este momento? ¿Qué cuentos te parece? ¿Algún elemento, algo que te suene? No, lo que puedo hacerte referencias a los cuentos que yo creo que son, más allá de lo que vos decís, que es este tiempo que es tan difícil de describir, porque es muy difícil. Faltaría mucha... Es muy complejo, ¿no? No se puede... Y va a faltar mucha dureza para expresar eso, ¿no? La pobreza que Rulfo, maestro mexicano... Pedro Páramo, el Llano en Llamas. Pedro Páramo, ese Pedro Páramo, ese lugar de la pobreza de Jalisco. Pero sí, los cuentos de Llano en Llamas son bárbaros. Pero yo qué sé yo, soy... De Cortázar soy de La salud de los enfermos. Soy de Borges, soy del muerto. Soy de Bradbury, La mujer ilustrada. Claro. Esos son cuentos que pasan los tiempos, pasan las modas literarias y todo, y quedan como clásico, pero no puedo dejar de nombrar a Quiroga, no puedo dejar de nombrar a tantos maestros del relato, el mismo Benedetti, que ha hecho, por ejemplo, un cuento de fútbol que es para mí el inaugural de los cuentos de fútbol. En el año que yo nací, en el 54, escribió Puntero Izquierdo, que es un cuento maravilloso de fútbol, pero es el que inaugura, porque ya había escrito algunas cosas Quiroga, pero el cuento moderno de fútbol lo inaugura Mario Benedetti. Alejo, me decías al comienzo, antes de arrancar el programa, que te llamaba la atención, y a ver si lo puedo mostrar bien lo que me decías. Me decías, bueno, la verdad que a mí me asombra estar trabajando, seguir ejerciendo el oficio de periodista. La vigencia. La vigencia, porque me acuerdo bien de toda mi vida. ¿Cómo es eso? Pero tanto trabajo, tantas coberturas, 9 de 11 mundiales, tantas Copas América, tantas Copas Libertadores, tantos campeonatos, me parece increíble que haya cubierto todo eso, pero fue así, y se dio así. Me cuesta mucho más que lo que va marcando la vida, con muchas de las cosas que todo el mundo que está mirando se da cuenta. Después registrar todo lo que hice en el trabajo. Yo empecé a los 19, y tengo 64, o sea, hace 45 años que hago esto. Pobre, los futboleros me aguantan todavía. Ya me voy a retirar ya para que los muchachos no se enojen conmigo. Pero me parece insólito que haya sido tanto, y ahí está la gratitud, ahí está el sentido de gratitud. Sos un agradecido. Y ahí se mezclan muchas cosas, los compañeros, Víctor Hugo, el grupo, toda la gente que me dio oportunidades, todo eso que fue increíble, y increíblemente la figura de Diego. Porque yo acompañé toda esa historia, ese recorrido del inventor de la pelota, como le puse yo ahora, y se enojan algunos. Pero yo no descalifico a Messi, yo sé que el hombre es el inventor de la pelota. Es el que está antes, digamos. Y estamos ahora viendo cómo puede arreglar ese tema de Gimnasia, que es bastante complicado. Pero Diego es como, así como es un símbolo, es el hombre que le dio todas las respuestas a las preguntas que en su camino el fútbol le hizo. Por eso es incomparable, es único. Gracias, Alejandro, por todo. A vos. Muy amable, como siempre. Hasta siempre. Un gustazo enorme. Gracias.
Presentamos a nuestro próximo invitado, ya está en los estudios el pintor Daniel Santoro, lo presentamos de esta manera. Siempre la cuestión cultural y la idea de una política cultural, retroalimentar las élites culturales, o sea, tampoco no se trata de democratizar la cultura para que las élites, digamos, entren en un cono de sombra y no tengan, sino también las élites crecen, ¿no? Y la democracia, o sea, la cultura crece toda al mismo tiempo. Entonces eso también es algo que al peronismo nunca se le reconoció demasiado. Y yo pinto una rubia, una mujer rubia, una botella de Coca-Cola, una bandera norteamericana en un cuadro, lo pongo todo en un cuadro. Y en otro cuadro pinto una morocha argentina, una cabeza, una negra, ¿viste? Cabeza. Una bandera argentina y un mate. Dos cuadros pintados de la misma manera, de la misma idoneidad, digamos. Uno va a ser pop y el otro va a ser kitsch. ¿Cuál es cuál? Adivinen cuál es cuál, ¿no? ¿Y por qué es eso? No es una boludez, ¿eh? Es la mirada que te está diciendo, esto nunca puede ser lindo, nunca puede ser belleza, esto. No está en la misma categoría que esto que sí que es glamoroso y pop. Porque eso se trata de una rubia y de una bandera norteamericana. Pero ese mundo de la oligarquía impone un gusto que no es el gusto latinoamericano. Ellos no quieren estar inscritos en el mundo latinoamericano, no quieren pertenecer a eso que consideran inferior, que son los cabecitas, los grasas, los negritos. Bueno, señor Daniel Santoro, muy buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, a ver, en primer lugar voy a cumplir con algo que me parece una prioridad absoluta, porque además tiene que ver con lo que vamos a hablar. Es este libro, Daniel Santoro y Julián Fava, se llama Peronismo entre la severidad y la misericordia. Lo voy a mostrar acá, señor director. A ver, acá estamos. Peronismo entre la severidad y la misericordia. Bueno, ¿cómo surgió la idea del libro? Contanos un poco. Sí, en realidad fueron unas conversaciones que me propuso Julián, que es un filósofo amigo, y conversamos mucho tiempo en bares, distintos bares de la ciudad, fuimos puliendo esas conversaciones, desgrabándola, y salió ese libro. Son unos cuantos capítulos y el núcleo central del libro se refiere a un poco una especie de ontología del peronismo, ¿no? De qué estaría hecho eso que llamamos peronismo. ¿Cómo pintarías la Argentina de hoy? Digamos, ¿cuáles son los elementos que te parece constitutivos de esta realidad? ¿Se puede descifrar con el lente del peronismo en la Argentina de hoy? Sí, bueno, es un efecto del peronismo también, ¿no? Yo creo que eso es algo, digamos, dentro de la idea de este gobierno, cuando habla de los 70 años y demás, ¿no? De toda esa, bueno, que es muy recurrente hacer esas referencias, en realidad lo que se está diciendo es que, bueno, todos estamos, esa forma que adquiere el peronismo es también la forma de la Argentina. Yo tengo una idea en ese sentido. Viste que se habla mucho de los 3 tercios, ¿no? Que componen el panorama político. Y está bien, esos 3 tercios, está el tercio flotante que cuando se acerca al peronismo le da el poder al peronismo, cuando se aleja del peronismo saca al peronismo del poder y aparece otra situación. Entonces, a mí me parece que el peronismo está solapado a eso, es como un fractal de eso. Y también tiene 3 tercios el peronismo. Por eso que esa antología, digamos, que tratamos de hacer, esa ontología que tratamos de hacer, está reflejada de esa manera muy paradojal. También hay 3 tercios en el peronismo y funciona así. Hay un tercio flotante en el medio que somos, ahí me identifico yo, somos los peronistas, digamos, un poco Gioja sería, de alguna manera. Somos los que siempre tratamos de
de estar mediando entre los otros dos lugares, ¿no? Lo que sería la izquierda y la derecha, para decirlo muy sencillamente, es más complejo, pero digamos hay una izquierda y una derecha y un centro en el peronismo que es el PJ, no sé, la mayoría de los sindicatos, que es lo que produce el núcleo peronista. Pero, claro, cuando hay disensos ahí es que no se logra la unidad, o sea, el problema es el dispositivo, que el dispositivo funcione, como estaría funcionando ahora, por ejemplo. Eso te iba a preguntar. ¿No? Ahora funciona. Claro, que se puede sostener todo, entonces ahí es cuando el peronismo se identifica plenamente con los 3/3 digamos, los 3/3 básicos, y entonces ese solapamiento hace que el peronismo tenga el poder. El peronismo derrama a izquierda y derecha, siempre derrama y sale del peronismo, salen, digamos, se emite personajes, por ejemplo, qué sé yo, hoy en día podemos pensar en Pichetto, ¿no? El señor Pichetto es un efecto, o sea, es peronista y salió un poco, hay como un lugar muy fino, como una membrana que se pasa, entonces de un lado es peronismo y del otro lado es antiperonismo. Pero los dos comparten la misma membrana, es la misma membrana, no hay tanta diferencia. Lo que hay es la misma, o sea, se goza tanto de ser peronista como de ser antiperonista. Los peronistas son todos, ¿no? Decía, entonces, claro, un poco tiene sentido esa frase que es un chiste de Perón, pero que tiene un sentido profundo en esa situación. Por eso que es muy difícil diferenciar la política en general del peronismo. Yo creo que siempre, si vamos a ver el caso de lo que estaría pasando ahora, tal vez esforzándolo un poco, pero tal vez estemos ante una interna del peronismo en realidad. O sea, esto que parecía Cambiemos, que parecía otra cosa, que parecía algo totalmente distinto, en realidad se fue resumiendo y se fue convirtiendo casi en una interna del peronismo, en donde hay peronistas, antiperonistas, digamos, que se fueron del otro lado, que van a competir con el peronismo que está constituido. Pero son como emisiones, o sea, incluso le incluyo también a la señora Bullrich en esto, o sea, que también es otro efecto gozante por fuera del peronismo. Sí. Ya la escuchamos hablar hoy, ayer, diciendo unas cosas tremendas, terrible, ¿no? Terrible, sí. Son los peores antiperonistas, son los peronistas, en realidad, cuando se cruzan la membrana y necesita... lo veo a Pichetto, por ejemplo, que tiene esa actitud melancólica. Es un poco arrabalero. Sí, es una persona que está sufriendo, incluso su situación la está sufriendo, porque, claro, perdió un amo, entonces él se tiene que inventar un amo ahora, porque Macri no tiene el volumen de un amo real. Muy interesante. Es un amo inventado por Pichetto para poder servir a un amo, que es lo que siempre él hace. La ansiedad lo perdió a Pichetto. Pichetto era una persona que podría estar de este lado. Hay que contenerlo, decís vos. Claro, nadie lo contuvo y se sintió desesperado, y como es así de melancólico, es un personaje medio trágico, incluso en su forma de ser, ¿no? Sí. Entonces se fue y perdió el amo, y entonces inventa un amo, melancólicamente se inventa un amo que no está. Y eso es lo que lo pone de tan mal humor. Entonces se exacerba toda esa visión y termina con un goce antiperonista, porque ya no puede tener el goce peronista. Entonces es como un reflejo, ¿no? O sea, es lo mismo pero invertido. Sí. Quiero preguntarte por toda la iconografía peronista que está muy presente en tu obra, digamos, cómo surge la idea de utilizarla. Si eso uno hoy lo puede traspolar y ponerlo en la actualidad, ¿cuáles serían esos íconos que uno podría citar del peronismo? Siempre, bueno, el ícono, la figura más icónica, la más iconizada, la que tiene anclaje icónico, siempre es Eva Perón. Eva Perón. Sí. Yo creo ¿Evita estaría enojada con una actualidad como la de hoy? Y sin duda, no sé, yo no la puedo ver, no sé, conviviendo con esta realidad, ¿no? Ella hubiera llevado las cosas a algún tipo de enfrentamiento mucho más duro, ¿no? De lo que es ahora, la política ahora tiene otras características, ¿no? No olvidemos lo que le hicieron a su cuerpo, lo que fueron capaces de hacer, ¿no? Y antes que eso, los bombardeos, cómo se resolvían las disputas políticas hasta no hace mucho tiempo. Esa violencia, de todas maneras, sigue presente verbalmente, lo que estamos escuchando últimamente. Te interrumpí, me estabas diciendo que Evita era y es es la figura icónica por excelencia, y es polisémica, como toda figura icónica, tiene una cantidad enorme de lecturas. Hay una Eva que es una Eva tremenda, ¿no? Que es como la diosa Kali
capaz de desmontar la ciudad, cuando reclama que todos los ladrillos sean peronistas, por ejemplo. Ella desmonta la ciudad y la vuelve a reconstruir a su manera, como la diosa Kali, o sea, produce un vacío para que pueda construirse algo nuevo. Esa es la propuesta más extrema de Eva Perón. Y después está la Eva de la misericordia, ¿no? La Eva del amor absoluto, que es capaz de hacer unas cosas como, bueno, ahí está en el subtítulo del libro, entre la severidad y la misericordia. Pensemos que eso está un poco traído de la cábala, ¿no? Digamos, tiene que ver con el árbol de la vida, la rama de la severidad y la rama de la misericordia, que son toda la existencia humana se debate entre esos dos paradigmas. Por un lado, pensemos cuando se piensa en la necesidad de una revolución, las motivaciones son siempre misericordiosas. Es decir, se hace una revolución porque el pueblo sufre, claro, la gente está mal. Justicia social. Claro, entonces todas las revoluciones siempre en sus inicios son plenamente misericordiosas. Se hacen por eso. Y pensemos que después, al poco tiempo, cuando se establece la revolución, cuando se establece sobre todo la ley revolucionaria, como toda ley es muy severa. Y entonces terminan sus días las revoluciones en la severidad más despiadada. Pensemos la Revolución Rusa, la francesa. Claro. Y el peronismo tuvo una excepción. Y ahí tal vez está el plus del peronismo. Jamás llegó a la instancia de severidad. Pienso que Eva Perón tal vez hubiera llevado las cosas hacia un extremo de ley revolucionaria, ¿no? Entonces imponer... Perón, en cambio, prefirió invertir el tiempo, cuando lo decía, ¿no? Mejor gastar tiempo y no sangre. Eso es un principio de misericordia. El último Perón no es el mismo Perón, claro, pero digo el Perón que fue derrocado en el 55, ¿no? Fue un Perón, a pesar de eso, misericordioso, a pesar de lo que había pasado, cuando podía haber respondido con una máxima violencia, es decir, imponer la ley y haber fusilado a 200, 300 oficiales, que hubiera terminado con la revolución. Lo podría haber hecho. Sin embargo, prefirió irse. Y prefirió entonces dejar siempre la revolución en un marco de misericordia, no llevar al extremo de severidad. Y eso es lo que produce el efecto de felicidad que siempre trae el peronismo. El peronismo siempre es para el pueblo digo, ¿no? Siempre es una buena noticia, siempre es una esperanza de felicidad. Siempre incumplida, por otro lado, ¿no? Porque no es que el peronismo ha fracasado como todos los movimientos políticos también, pero nunca llevó los extremos de severidad que lo hubieran hecho olvidar, que le hubieran dado, que hubiera traído el temor de un próximo peronismo punitivo. Digamos, nunca tuvo la punición, siempre fue punido el peronismo, pero nunca... ¿Pero por eso tiene vigencia hoy? Yo creo que eso es una de las garantías de retorno que tiene. O sea, esa es la esperanza. Siempre hay una esperanza que, si bien el peronismo, va a haber algo de felicidad. Siempre va a haber un reparto de la riqueza. Siempre. Eso es lo que produce la indignación de todo el espectro antiperonista, ¿no es cierto? Y digamos, en esa iconografía de Evita, de Perón, los motivos escolares muchas veces de aquella época, que yo veo que está muy presente en tu obra, digo, ¿cuál es la lectura que puede hacer la juventud de eso, teniendo en cuenta que hace muchos años que ya ha pasado desde ese momento? Ya no creo que eso tenga sentido más que, digamos, anecdótico en un punto. Lo que hay digamos... en torno a ese imaginario de la propaganda política, por ejemplo, los libros de lectura. Hay un montón de... a mí me gusta... yo nunca soy celebratorio del peronismo, yo no hago celebraciones, ni siquiera hago muchos retratos ni nada. O sea, lo que me gusta es indagar, sobre todo en las zonas oscuras, y me gusta recrear eso y producir algunas formas digamos, hacer novedades icónicas, o sea, reelaborar el ícono y con eso sí producir algún tipo de actualidad. O sea, siempre el problema de la mal llamada grieta, ¿no? Que es un tema, siempre se habla de la grieta, hay como una especie de significante que se... ¿Existe la grieta? Claro, y yo creo que está mal dicho, o sea, a mí me parece que no es pertinente hablar de una grieta. Una grieta, se puede hablar de una grieta, por ejemplo, si esta mesa se agrieta y entonces está amenazada su unidad,
y entonces hay que subsanar la grieta. O sea, la grieta lo usa el poder para decir hay algunos atorrantes que quieren agrietarnos nuestra unidad y vienen a amenazarla, habría que eliminarlos. O sea, vos decís que no se puede hablar de grieta porque obviamente se parte de una unidad, claro, y algo que se divide posteriormente. Que es un pasado que nunca existió. Un pasado de unidad que nunca existió. Nunca hubo eso. Entonces, en todo caso hay una escisión. Cuando hay una escisión hay dos partes. Entonces sí, o sea, hay dos mesas entonces. No es esta mesa que está agrietada, sino tenemos dos mesas. Vamos a negociar y vamos a ver si podemos componer con eso una sola mesa. Pero no es que hay una amenaza a través de una grieta y que nosotros teníamos una mesa entera y de pronto vinieron unos atorrantes y nos agrietaron la mesa. Entonces vamos a castigarlos por haber producido la grieta. ¿Qué es lo que siempre está detrás de esa palabra? Sí. O sea, esa palabra no es inocente, fue inventada siempre por el poder. Que siempre hay unos negros, hay alguien dando vuelta ahí, desde la vuelta. Hay cuadros emblemáticos, yo trabajo mucho, ¿no? La Vuelta del Malón, por ejemplo, son unos negros que andan dando vuelta por ahí, los cabecitas y demás, que nos vienen a amenazar. Entonces habría que hacer algo, 70 años, digamos, haciendo algo para que no vuelvan. Y resulta que, un poco freudianamente, ¿no? Vuelven siempre como una amenaza y cada vez que vuelven, entonces se habla de este tipo de cuestiones, o sea, vienen a complicarnos la vida, vienen a arruinarnos la mesa. Me reverbera mucho, mientras vos estás hablando, te tuteo, las palabras de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que parece enfrentar a un sector de la clase media, porque esto que se conoció en las últimas horas tenía lugar creo que en el barrio de Palermo, que enfrenta a un sector de la clase media con los movimientos sociales, ¿no? Como dicen, bueno, finalmente ellos, que no trabajan, que esto, que lo otro. Sí, eso es un viejo anatema antiperonista, de los primeros anatemas, ¿no? Cuando siempre se ve a ese otro, que puede estar encarnado en el cabecita, en el negro, en el boliviano, en el peruano, en el extranjero, siempre ese otro tiene un exceso de goce. Y siempre ese exceso de goce, ese exceso de felicidad, repercute en mí que yo pierdo, en función de lo que el otro goza de más, yo gozo de menos. Digamos, siempre hay una especie de desnivel. Siempre el otro está gozando demasiado. Ellos cobran un cheque del Estado, por ejemplo. La están pasando bárbaro. La pasan bárbaro y nosotros, qué sé yo, perdemos la posibilidad de tener, en vez de 3, 2 mucamas, ¿no? Entonces nosotros somos más perjudicados, incluso porque ellos ganan más y nosotros perdemos. Entonces, ese desnivel con el que siempre se mira, bueno, es un tema del psicoanálisis también, ¿no? Siempre el goce siempre es el goce del otro, el que está, uno está detrás. Entonces, claro, uno, por ejemplo, ponele que un grupo de organizaciones sociales y de pronto le dan un choripán, el único en el mes, ¿no? El único choripán que comen en el mes. Pero basta que uno lo vea comiendo el choripán y ya van a decir, mirá ese atorrante, vago, come choripanes. O van en micro a la movilización. Claro, y entonces cualquier cosa, y esto, bueno, esto es muy viejo, yo recuerdo en la década del 60, era casi un deporte de la clase media, pasar por los costados de una villa, ponerle la 31 y contar la cantidad de antenas que había en las casillas, ¿no? Entonces, cada antena era un exceso de goce del que estaba dentro de la casilla, ¿no? Mirá, tienen televisión y viven en una villa, se decía. Eso era uno de los... Bueno, eso después se traslada, están todos los... nosotros trabajamos con Francis Estrada en una serie de televisión que se llamó Proyecto Aluvión, que lo pueden ver, está en YouTube, y ahí trabajamos todos los puntos, esos puntos oscuros, los fantasmas que produce el peronismo. Y uno de los más atractivos es la quema del parqué. O sea, le daban chalecitos californianos, mito, ¿no? Pero el tema es que tenían piso de roble de eslabonia. Y eso era un exceso de goce para el cabecita. Tener el piso de roble de eslabonia. ¿Cómo se desangustiaba? Porque produce una angustia el goce del otro. ¿Cómo se desangustiaba? Pensando que al poco tiempo iban a levantar el parqué y hacer un asado. De esa manera iban a desbaratar la casa. Y entonces iban a cesar de gozar, ya no iban a gozar de esa casa que no merecían. Entonces, fíjate las leyendas urbanas que se armaban para poder convivir con ese exceso de goce que siempre es percibido en el peronismo.
Daniel, la verdad que te agradezco muchísimo, nos quedamos sin tiempo, me quedaría escuchándote una hora entera, así que te vuelvo a invitar al programa en cualquier momento. Dale, cuando quieras. Así que te agradezco muchísimo, ha sido muy amable, un gusto enorme tenerte. Nosotros nos vamos a despedir, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la noche. Hasta luego. Chau, chau.